Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto saludarles y también agradecerles que nos acompañen en estos programas de la Iglesia de la Parroquia La Asunción, los cuales tiene un fin de apoyarnos mutuamente, porque aquí aprendemos también todos en el crecimiento de nuestra fe y camino de la salvación. Así que sean bienvenidos. Esperamos que el tema sea de mucho crecimiento espiritual para ustedes y para todos nosotros. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado Padre. En esta tarde calurosa, pero agradecidos porque tú, Señor, nos has regalado. Tú, Señor, nos has regalado este día en la cual ya recibimos tu bendición con el poder estar sanos, con el poder estar asistiendo a nuestro trabajo, acompañando a nuestra familia, apoyándonos mutuamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por nuestros hermanos televidentes. Derrama tus bendiciones sobre cada uno de ellos. Bendice también, Señor, a cada uno que formamos el equipo Luz de Cristo, para que tengamos salud, para que podamos servirte, Señor. Gracias, Señor, por cada momento de nuestra vida que podemos disfrutar, agradeciéndote por todo en cada momento. Gracias, Señor. Por eso vamos a comenzar este programa en tu nombre, Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a disfrutar de un tema que todo el mundo sabemos, todos los que profesamos una religión, la creencia en Dios, la creencia en Jesucristo, es porque tenemos fe. Dicen algunas definiciones que para algunos la fe no es necesaria buscar una definición complicada, porque la fe es como el aire, es como la luz del día, es como el viento, que no necesita explicación. La fe es como ese viento que sopla las hojas de los árboles, que solo vemos el movimiento, que no lo podemos ver, pero podemos ver su efecto. Sobre todo cuando un viento es fuerte, en un huracán, el viento es fuerte y no vemos el aire, pero vemos los efectos. Así es la fe también. Podemos ver los efectos de nuestra vida. Yo también podemos decir que el aire es como el oxígeno, que no lo vemos, pero nos da vida. Lo podemos disfrutar. Ese oxígeno que no pagamos nada, porque es un regalo tuyo, Señor. Y que sin ese aire no podríamos, sin ese oxígeno, no podríamos existir, no podríamos vivir. No llega oxígeno a nuestros pulmones, no hay oxigenación en la sangre y la muerte segura. Del mismo modo, la fe.
podría decirse de que si no hay fe, hay una muerte segura. Hay una muerte segura en lo espiritual. Si no tenemos fe, estamos preparando una muerte eterna, porque no vamos a llegar a la vida eterna, valga la redundancia. Por eso necesitamos fe. ¿Quién ha ido al cielo de los humanos, ¿verdad? Los santos tal vez sí? Y regresar, ¿verdad? Diciendo, mire, el cielo es así, la vida eterna es así. Solo Jesucristo, ¿eh? Que estuvo allá con los muertos, regresó a la tierra y resucitó al tercer día. Solo Él puede decir que es la vida eterna. Nosotros solo podemos decir que vamos a disfrutar de esa vida eterna, regalo de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero lamentablemente también hay algunos que creen que la fe, el concepto de que tiene que demostrarse. Y la fe no tiene explicación. La fe no es como este florerito que puedo ver, que puedo observar, puedo decir que tiene colores moraditas, tengo que decir que tiene otro tipo de flores, las hojas verdes. Pero la fe no la podemos ver así, definir así totalmente. Pero algunos creen que la fe tiene que tener una explicación lógica. Y no la tiene. No hay ninguna explicación lógica ni científica. La fe solo se entiende con una razón. También no se entiende con la razón, pero una razón, digamos, espiritual. Pero también hay momentos en nuestra vida, y todos, miren hermanos, todos hemos pasado momentos en que sentimos que estamos perdiendo la fe. Aunque tengamos nosotros una formación teológica, filosófica, aunque hayamos construido nuestra casa sobre roca firme, esa roca firme, ahora la derrumbará, ninguna lluvia fuerte, ninguna tempestad no la va a derrumbar. Pero si hay momentos en la vida de todos, hasta de los santos, en que hay momentos de flaqueza, en que sentimos que la fe, en que sentimos que estamos perdiendo la base y no hay ninguna explicación lógica. Yo me pongo a pensar en los que en algún momento tienen momentos de estrés, en la cual no hay ninguna explicación lógica, racional, o no se la quiere dar. ¿De dónde viene el estrés? Y el estrés viene sencillamente por alguna situación de vida, algún problema, una situación difícil económica, una situación difícil familiar. Puede venir eso, puede venir el estrés, momentos de angustia. A mí me gustó mucho el testimonio de un hermano que llegó un momento en que estaba perdiendo la fe, porque estaba viviendo unos momentos difíciles y estaba comulgando y sentía que le alimentaba a Jesús, pero le faltaba algo.
que Jesús, la Eucaristía, no estaba llenando su vida. Y me contaba este hermano que estaba viviendo una situación bastante difícil porque su hija iba a ser operada en el pecho, tenía miedo de que le diera cáncer, y sentía que sus oraciones no eran escuchadas, y sentía como que Jesús, sentía como que Dios, Jesús, la Virgen María, que era limitada a sus oraciones, estaban escuchando oraciones. Y era tanta su pérdida de fe, me contaba, que en un momento de querer sentirse agarrarse de algo, vio a un sacerdote que venía a dar su misa, lo paró en la calle, bajó de su carro y le preguntó al padre si podía confesarse. Y podía confesarse por situaciones también de su vida y sobre todo por su situación de falta de fe. El padre un poco asustado porque lo que le iba a recuestar le necesitó eso. Y en plena calle, el sacerdote de la parroquia lo confesó. Y este hermano se sintió liberado, sintió que fue acogido por Jesús, que fue acogido por el Padre, que su situación la puso totalmente en las manos de Dios y confesó su falta. Se sintió liberado y a partir de ese día me contaba esta persona y él ya comprobó sintiendo a Jesús en su vida, sintiendo que Jesús era su fortaleza, le volvió la fe en su corazón. Entonces, hermano, mire, pues esta situación de esta persona, pues igual puede estar pasando con alguno de ustedes. En mi caso, y todos hemos pasado momentos difíciles de crisis de fe. Los santos, los grandes santos, el mismo San Francisco de Asís que tuvo las estigmas de sus manos, Santa Teresa de Calcuta, Teresita de Jesús, tuvieron dice que una de estas santas, ¿no?, estaba en oración y lo que hacía era contar los clavitos que tenía la chancleta de la hermana que estaba hincada adelante. Sentía un vacío, sentía que Dios no le escuchaba su oración, estaba alejada, pero llegó a ser santa. ¿Y cuál es el secreto de esto, hermanos? Que las penas y las angustias que se tienen después de haberlas afrontado y acercarse a Dios, esta situación llega a tomarse de una forma con fe y la fe crece. Hermanos, las personas que no tienen crisis de fe nunca van a crecer. Nunca van a crecer. Porque la crisis de fe hace madurar a todo cristiano. Así que no nos preocupemos. Ay, que tengo una crisis de fe, que a veces no sé si ir a misa, porque ya la misa me estoy haciendo un vacío. Pues ese momento es cuando tienen que ir a la misa. Yo no sé si el Señor me perdona mis pecados, que son muy grandes. Pues es el momento de confesarse.
Y en estos momentos, cuando uno enfrenta la situación y va uno venciendo la crisis de fe, es cuando la fe interesa, es cuando nos hace más fuertes, es cuando vienen las olas fuertes, las tempestades, y que uno muere en la pasión. Si a un niño no se le fortalece, no se le da alimento, no crece. Igual es la fe. La fe hay que alimentarla. Y se alimenta con situaciones difíciles. El que no ha sido tentado con crisis de fe, entonces ya es santo, hermano. Ya es santo. Pero usted y yo, ¿no?, podemos ser tentados. Y llegar al momento en nuestras vidas de sentirnos desestabilizados. No tenemos estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Fíjense, hermano, que hay algunos consejos para poder enfrentar la crisis de fe. Y uno de ellos es reconocer que tengo crisis de fe. Si no reconozco la crisis, no voy a encontrar de dónde viene la crisis. Y al enfrentar la crisis, Pablo va a solucionar la situación y va a crecer de la fe. Una forma también, pues, ¿cómo se llama?, de madurar y crecer en la fe es utilizando la Biblia, hermanos. Recuerden lo que dice la lectura: lo que hemos visto, lo que hemos oído es lo que les predicamos. Pero sobre la fe, yo que antes de pasar, ¿cómo se llama?, a otro puntito, ya que ya está este puntito aquí de la Biblia. La Biblia tiene algunas partes fundamentales sobre la fe. Por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. Fíjense, hermanos, de que Jesucristo dice: pidan al Padre y lo recibirán. Nosotros rezamos, pero nos falta convicción, nos falta fe en esperar lo que estamos pidiendo. Nos falta convicción. Por eso hay que esperar con una esperanza. Eso es tener fe, confiar en Dios. También podrías leer en Corintios, 2 Corintios 5:7. Porque fe andamos y no por vista. Yo por fe creo en Jesucristo. Yo por fe creo en la verdad de Dios. Por fe yo sé que Cristo hizo el tal para demostrar que Jesús nos amaba. Por fe. Porque quien lo vieron únicamente fueron los apóstoles. Y entonces ellos fueron los que nos transmitieron la fe de lo que vieron y que practicaron. Y eso es lo que nosotros creemos. No porque ya vimos antes, ya después. Lo hemos sentido en nuestro ser, lo hemos palpado en nuestra propia vida. En Romanos 10, 8 y 9 dice: más, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiere decir que en la Biblia está lo que predicamos. Los hermanos que siempre están, ¿cómo se llama? Dando catequesis, dando catequesis. Y se nota la fe. El catequista, el predicador, el sacerdote que daba una homilía, se nota cuando se siente cuando está hablando. Se siente que está hablando, su boca es la boca de Jesús, sus palabras son la boca, son las palabras de Jesús, en su corazón, en su mente, y se siente. Ahora, la fe también nos lleva a un compromiso. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si no leemos la Santa Biblia, no vamos a crecer nuestra fe. A mí me decía en una catequesis, por ahí me decía el hermano, me decía una hermana, yo le dije, saquen su Biblia, no llevaban Biblia. Yo le dije, sí, pero trajimos el teléfono. Esa no es un signo de fe. Cuando yo veo la Biblia, a mí me representa la palabra de Jesucristo. Y no aconsejo leer la Biblia en el teléfono. Lea la Biblia. Crezcamos en la fe en la Biblia. Hay una parte bien interesante también. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, si yo tengo fe, lo voy a expresar con mis hechos. Lo voy a expresar amando a mis hermanos. Lo voy a expresar sirviendo. Lo voy a expresar compartiendo mis bienes con el más pobre. Tiene que haber obra. Miren el Evangelio del domingo, qué bonito, de parte de María. Y el Padre decía, es como que va una barca. Si rema solo a la derecha, la barca da vuelta. Si rema solo a la izquierda, también la barca da vuelta. Tiene que ir fe y oración y acción. De lo contrario, no hay fe. La fe sin obras es muerta. Y los invito, hermanos, a que leamos la Biblia, a que afrontemos las situaciones de nuestra vida con fe, con oración, hermanos. Cuando tengamos crisis de fe, oremos. Cuando tengamos crisis de fe, vayamos a la misa y comulguemos. De esa forma vamos a crecer. Entonces, hermanos, ese es un tema que muy profundo, me quedé a medias, por eso me pasé a las lecturas bíblicas. Los invito, hermanos, que lean la Biblia y que no tengan miedo a enfrentar sus críticas. Nos vemos en el siguiente bloque. En este momento vamos a ver otra parte bien importante. En un momento regresamos. En la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Es la luz de Cristo yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiana al estar, yo la haré brillar. Soy cristiana al estar, yo la haré brillar. Soy cristiana al estar, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Paz y bien. Le saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas
por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuando con la segunda parte del programa Luz de Cristo, en Acrecienta tu Fe. En esta segunda parte, pues me acompaña en este programa, pues el doctor Óscar Somoza, valga la redundancia, mi nieto, en donde estamos aquí, vamos a compartir los dos un pedacito cada uno. Entonces, para continuar, ¿qué les digo? Hemos pasado por muchos tropiezos, de enfermedades, de matrimonios, de fracasos de trabajo, en donde la fe se nos quiebra. Pero si tenemos una fe más cimentada, más fortalecida, como por ejemplo Job, en aquel tiempo Job, sus hijos, una salud tremendamente buena, dinero, y lo perdió todo, su enfermedad, que le salían unas llagas, hasta los amigos se le retiraban, perdió sus hijos, perdió la fortuna, pero nunca perdió la fe. Su fe era bien cimentada y decía: Dios dio, Dios lo quitó. Nosotros pedimos en que queremos que se nos cure algo, alguna enfermedad, pero lo queremos para allá. No esperar eso que esperó Job, ¿verdad? Nosotros queremos todo inmediato, porque es nuestra naturaleza, pero no, tenemos que tener esa santa paciencia. Nosotros no vemos con esos ojos que tenemos que ver a Jesús. Mientras vemos a Jesús, nosotros estamos bien, pero cuando dejamos de verlo, ahí ya no, ahí ya flaqueamos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando Jesús estaba sobre las aguas y le dijo que caminara, y él quería caminar sobre las aguas? Mientras Pedro estaba viendo a Jesús, Pedro caminó tranquilamente, lo dejó de ver y empezó a ver las olas, el agua se empezó a hundir. ¿Pero por qué? Porque ahí la fe se le fue. Yo sé que es bien difícil, hay veces tener esa fe que estos hombres tuvieron antes, pero nosotros sí la podemos tener. La podemos tener porque no es tener solo fe cuando estamos bien, cuando estamos en lo mejor. No, Dios nos prueba también. Y ahí se recuerdan que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y cuando nosotros pedimos algo que necesitamos, Dios nos lo va a dar
cuando Él sabe que de verdad nosotros lo necesitamos, no cuando nosotros lo queremos. Hay tantas pruebas y tantos pasajes bíblicos en donde tantos hombres pasaron pues estos problemas. David y Goliat. Todo el mundo tenía miedo de enfrentarse a Goliat porque era un gigante. David no vio el tamaño del gigante, él vio el tamaño de Dios. Él toda la vida estuvo apegado a Dios. Y con esa fe que él siempre dice, me libró de los osos, me libró de todo. Entonces él se enfrentó a Goliat, a ese gigante, a ese hombre tan grande, pero con esa fe, y así lo venció. Así es como nosotros deberíamos de caminar en nuestra vida, venciendo esos miedos, venciendo esos temores, creciendo un poquito. Tenemos que pedirle, Dios, creo en ti, pero acrecienta mi fe. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero somos personas tan débiles que con cualquier mala mirada nos bajamos, que con cualquier cosita nos volvemos cristal y nos quedamos. Es momento de cambiar un poco la dinámica y que pues mi hermanito nos hable algo de la realidad y de lo que has vivido tú. Entonces me gustaría que lo compartieras. No, claro, es un gusto estar contigo nuevamente, con tu audiencia también. Bueno, yo quiero tocar algo no tanto bíblico, sino quiero algo más histórico, algo más de la realidad que nosotros vivimos inclusive en los hospitales. ¿Qué es lo que me gustaría tocar con ustedes, hermanos? Ya que estamos viendo el tema del avivamiento de fe, el cómo vivir nuestra fe, cómo afrontar nuestros desafíos. Bueno, tú ya lo has dicho, yo soy médico, entonces a mí siempre me gusta arrancar diciendo siempre que muchas veces se escuchan oraciones más sinceras estando en el hospital que incluso en la iglesia. Entonces, de esa manera, ¿cómo podemos hacerlo? Ya tú has dicho, Dios nos pone distintas pruebas, Dios nos da distintas situaciones y muchas veces es la enfermedad. Tú has dado muchas veces tu testimonio de vida, esa enfermedad que tú viviste. Yo puedo dar el testimonio de muchos pacientes, muchos de ellos viviéndolo desde un punto de vista en Señor, tú me has dado esta prueba y yo la quiero superar. Así como muchas veces personas que tienden a balancearse yendo por ese mar, por ese montón de escrutinio, en decir, Dios, tú me has abandonado. Y es aquí donde, hermanos, yo les quiero decir, Dios no nos abandona. Dios nos da muchos ejemplos, ese prospecto de fe que tenemos nosotros en el hospital con un simple Dios, hoy me voy a dar yo la tarea de superar esta prueba. Eso lo vemos con distintas operaciones, con distintas enfermedades. Muchas enfermedades son terminales, muchas enfermedades las cuales son pasajeras, pero siempre con esa prueba específica. Ya entrando un poco, como siempre te digo, ¿verdad? Quiero entrar con tus televidentes a un prospecto histórico, también hablando de salud. Quiero tocar un poco, yo entiendo que en Chiquimula son mucho con los frailes capuchinos, pero quiero tocar mucho también el tema jesuita en esta ocasión, ya que tenemos mucho un ejemplo de esto de salud, un ejemplo de vida, un ejemplo de sanación, un ejemplo de cómo pudieron abrirse esas brechas de alguien que tenía la vida hecha. Tú lo has dicho, muchas veces tenemos el aspecto económico, tenemos la vida hecha, pero siempre hay un aspecto que la puede quitar. Un ejemplo, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Siglo XV, San Ignacio de Loyola, un noble español, alguien con su vida hecha, títulos académicos, títulos nobiliarios, alguien en la guerra que lo que buscaba era la fama, simplemente. Buscar la fama con la guerra, buscar cómo llegar a eso, sin embargo, no es de un punto religioso. ¿Qué pasó? Llegó una guerra, estando en Navarra, una provincia muy cerca de Francia. ¿Qué pasa? Una bala de cañón destruye su pierna. San Ignacio de Loyola en ese momento dice, bueno, Señor, tú me has abandonado, ¿qué soy ahora? Y a raíz de eso, estos ejemplos se vienen dando, ¿verdad? Ya te lo he dicho, ahora con muchas enfermedades los pacientes en el hospital, pero en ese sentido, imagínate 6 siglos atrás, cómo alguien teniéndolo todo pudo perderlo. ¿Y cómo fue eso? Un avivamiento de fe. ¿Quién diría que un noble, quién diría que alguien
que tuvo de ejemplo únicamente el dinero, la fama, la codicia, la riqueza, pudo transformarse y llegar a ser un santo, a llegar a compartir, a llegar a crear la compañía de Jesús, algo que hasta hoy en día se vive viendo con distintos temas de fe, ¿verdad? Muchos temas de fe, ya podemos ver a un claro ejemplo, nuestro querido Papa Francisco, otro ejemplo San Ignacio de Tours, muchos ejemplos de vida, inclusive siendo hoy este principal aspecto si lo vemos desde un punto de vista médico. ¿Qué más tenemos también en esto? Pero volviendo un poco a la realidad que tenemos el día de hoy. Ves mucho con los pacientes en un área terminal, ves mucho los pacientes en un área de cuidados paliativos donde les dices, lo siento, pero como doctor, tú ya no tienes nada más. Pídele a Dios, ya no puedes hacer. Y muchas veces ese es un avivamiento, muchas veces de fe, no solo de la persona, sino de la familia. Y eso es lo más bonito de lo que yo quiero también dejar en esta ocasión. Ese avivamiento de fe, ese ejemplo, esa vivencia que nosotros tenemos, sobre todo con distintas experiencias, muchas veces desde la enfermedad lo que nos dan es ese fuego, ese nuevo método en cómo podemos crear y sobre todo manifestar nuestra fe, nuestras creencias y sobre todo nuestra fe en Dios a cómo lo podemos hacer. Y como ya te he dicho, ¿verdad? Muchos prospectos de fe, ese avivamiento que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, como tú has dicho, tenemos estos ejemplos históricos y estos ejemplos de vida. Pero me gustaría que tú nos hablaras un poco más a nuestros televidentes, un poco más bíblico. ¿Qué te gustaría tocar del pueblo de Israel? ¿Algo? Claro que sí, Oscarito. En el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios mandó a Moisés a la libertad. Se rebeló un poco porque pues, él era tartajo, ¿verdad? Y le costaba hablar, pero Dios iba a estar con él. Bueno, el pueblo de Israel vio que se abrió el mar, que cayó maná y comieron de él, vieron muchos milagros, ¿verdad? Entonces sí había fe. Pero cuando ya pasaba esto y ya pasaban a la realidad otro tropiezo, la fe ya se iba, ya no existía la fe. Y déjenme decirles, el pueblo de Israel fue de cabeza dura, ¿verdad? O sea, era incrédulo, ¿verdad? Ya no hallaban ni qué hacer. Por eso desde que vino en que esa generación no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Pero cuando Moisés murió, pero el que los iba a entrar era Josué. Entonces, Dios no le dijo, te va a ser fácil. No, Dios le dijo, ahí sí que agarrara el valor, pero que él iba a estar con él, para que pudiera entrar. Esa era la fe que Josué le tenía a Dios. Y en aquel tiempo, déjenme decirles, Dios hablaba y todo el mundo se agachaba. Hoy Dios nos habla y nos vale, ¿verdad? Entonces no es así. Tenemos otra, por ejemplo, que es algo bonito. José, de la tribu, él fue vendido como esclavo a Egipto. Lo metieron preso injustamente. Dios le había ofrecido que se le iban a cumplir esos sueños de él, ¿verdad? Pero no le dijo que se le iban a cumplir mañana, dijo que se iban a cumplir. Pero después de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió preso, hasta que lo llamaron para que interpretara los sueños del faraón, entonces Dios lo recompensó. Hasta entonces, no sé cuánto tiempo pasó, Dios lo recompensó y los sueños se cumplieron y él lo puso en un lugar privilegiado, en donde él, de buen corazón y con esa fe, porque él dijo, el Señor me puso a prueba, el Señor me fortaleció para ocupar este puesto, hoy yo voy a ayudar a mis hermanos, los voy a apoyar a ellos, aunque ellos lo habían vendido, se habían reído, le habían hecho trizas. Entonces todo eso pasó, pero él siempre con esa fe, y él nunca renegó de su fe, de Dios, de su Dios, de nuestro Dios, y el faraón no lo obligó a que creyera en los dioses de ellos, que eran muchos, ¿verdad? O sea,
es una de las, me gusta la historia de José por todo lo que pasó él, igual que Abraham, Abraham, el padre de la fe, porque así se le llama, el padre de la fe. Él, el Señor le ofreció que iba a ser padre de muchas naciones. Siguió, nada, esperó 25 años para que se cumpliera, pero su fe no desmayó. Su fe no desmayó y seguía. Él, la que desmayó fue Saraí en ese tiempo, ¿verdad? Antes de ser Sara, ¿verdad? Ella sí flaqueó, pero Abraham no. Abraham, por eso es que se le da el título del padre de la fe. Él esperó esos 25 años y vio cumplida la promesa del Señor. Porque lo que Dios promete, lo que Dios nos ofrece, lo cumple. No importa cuándo sea, ni cuánto tiempo se lleve. Nosotros es rápido. Yo sé que la muerte es un desprendimiento físico que duele, y protestamos y peleamos posiblemente con Dios. Pero por algo es, de todas maneras, somos ave de paso en esta vida. Así que eso es algo histórico del padre de la fe. Después de haber compartido, pues ahí sí que algo del pueblo de Israel, algo de José, en fin, ¿verdad? Hoy, Oscarito, pues te toca a ti compartir algo siempre de la actualidad, de la realidad, y tú mejor que nadie para que nos expliques esas cosas. No, gracias, de verdad. Ya que tú tocas mucho el tema del Éxodo, que personalmente me parece un libro fantástico, un libro que no solo tiene historicidad, sino también un poco de geopolítica en ciertos sentidos si lo miras desde ese punto de vista, me gusta mucho tomarlo en cuenta nuestra realidad. A mí me gusta llamarlo como un Éxodo latinoamericano, un Éxodo de la realidad actual. Tú hablabas mucho del pueblo de Israel, de cómo fue ese quebranto de fe, de todas esas dudas que tuvieron en este caso. No es nuevo, hay demasiadas caricaturas, demasiadas historietas donde nos cuentan desde el momento en que abren las aguas, del momento de la adoración de los dioses paganos. Hay distintos momentos de avivamiento de fe, muchas veces indiscutiblemente de una manera que tal vez no es la adecuada, y a eso es donde vamos. Tú decías mucho de que el pueblo era cabeza dura, pues lo seguimos siendo realmente. Somos un pueblo de cabeza dura, somos un pueblo muchas veces con mucha ignorancia también sobre fe. En este sentido, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? Ya te toqué el tema médico, ya te toqué un poco del tema de historicidad, pero ¿qué pasa en la actualidad, sobre todo con nosotros los jóvenes? Habemos algunos pues muy creyentes, habemos otros que tenemos una fe pues tal vez una fe, como yo le digo, una fe de juguete, una fe en donde únicamente nos gusta alardear de ella, únicamente nos gusta que nos miren tenerla a ella, pero no tenemos ese sentido de dar, de creer, de avivar, de congeniar con otras personas lo que es realmente la fe. Tú tocabas mucho sobre todo de ese punto de Abraham, ¿verdad? Ese padre de la fe que al final era un líder que muchas veces, eso voy yo otra vez, este es un éxodo latinoamericano. Un éxodo en el sentido de que ahora tenemos muchos líderes religiosos, muchos líderes juveniles, nuestros queridos pastores, nuestros queridos sacerdotes, nuestros queridos obispos, muchas veces tomando en cuenta ese avivamiento de fe de distintas maneras. ¿Y qué te quiero decir yo con esto? Y sobre todo desde un punto de vista de mi edad. Nuestra fe que muchas veces ya la estamos tomando en cuenta en redes sociales, las redes sociales que cualquiera tiene acceso a ella, tú tienes acceso a ella, yo tengo acceso a ella, cualquier persona con un teléfono celular ya puede tener acceso a ellas, ¿verdad? Un simple video, una simple reflexión, un simple tema que tú puedas tocar, ya ese es un avivamiento de fe tan grande que puede mover, como dice la canción, mueve montañas, con un granito de mostaza puedes hacerlo. Con un simple ejemplo de vida, con una simple experiencia, eso es lo que vemos hoy en día. Y eso es lo que yo quiero tocar, ese éxodo que tú dices. ¿Y cómo movemos todo ese pueblo de Israel que hoy en día se manifiesta con nosotros? Bueno, no solo las redes sociales, también tenemos las bibliotecas, tenemos las universidades, las distintas pastorales, los distintos colegios. ¿Y cómo es que demostramos nuestra fe? Bueno, en nuestra iglesia, nuestra querida iglesia tan diversa, tan grande, ¿verdad? Por medio de los sacramentos, tenemos la confirmación, tenemos la primera comunión, los sacramentos del matrimonio, algunos que se llegan a ordenar inclusive.
el bautizo también, ¿verdad? De esta manera, este es un avivamiento de fe que inclusive hoy en día lo podemos tener. Y por eso quería sacar a relucir ese tema de ese éxodo latinoamericano, porque realmente hay que decirlo. Estos libros bíblicos tan hermosos, tan laxos, tan densos, se pueden interpretar incluso en reflexiones de hoy en día. ¿Y cómo más lo podemos interpretar? Ya te dije, las redes sociales, este tipo de avivamientos en grupos juveniles con nuestra iglesia. Y bueno, sin ir tan lejos a Chiquimula, mi querido pueblo de Chiquimula, las pequeñas comunidades, los distintos colegios, tenemos incluso la Universidad Rafael Andívar cerca en Zacapa, las distintas pastorales que tenemos allá de cómo podemos en este caso tomar nuestra fe, darla, hacer que otros tal vez no se conviertan, pero simplemente que ellos conozcan que de verdad nosotros vivimos en esta fe, que nosotros amamos a Dios, amamos a Jesucristo, amamos a nuestra iglesia. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues con esto, con los ejemplos que estamos dando, ¿verdad? Y bueno, ya tú lo has dicho, ¿verdad? ¿Cómo más podemos también interpretarlo? Bueno, ya los nexos históricos, en tu caso el nexo bíblico, que lo vamos a seguir tomando ahora, son concuerdos con la fe. Y al final de cuentas, pues eso es, ¿verdad? Creer en algo que nosotros no vemos, que nosotros sentimos. Y en este sentido también, ¿cómo lo podemos sentir? En comunidad. Y bueno, ya que hemos hablado un poco también del avivamiento en la comunidad, te he dicho, amo Chiquimula, entonces me gustaría que también habláramos un poco acá en el programa, cómo está el avivamiento de fe en la comunidad actualmente, en nuestra parroquia en Chiquimula. Bueno, la parroquia Chiquimula, pues hemos tenido la dicha ya 26 años de estar en comunidad. Tuve la suerte de empezar en comunidad allá, llevamos sobre el año 27. Y ahora estamos con sectores, sector centro, sector democracia, sector molino, porque ha crecido mucho. Es algo en donde nos ha ayudado a crecer no solo con amigos, con hermanos, sino que espiritualmente. Nos ha enseñado a manejar la Biblia. Hemos sido dóciles en ser catequistas. Bueno, ahí sí que evangelizadores, misioneros, un poquito de todo, ¿verdad? Ha sido una bendición para Chiquimula, igual que las otras también, ¿verdad? Cursillos, o sea, hay tantos. La verdad es que la parroquia de la Asunción es grande, muy rica en movimientos, en grupos, en todo, ¿verdad? Tenemos una cobertura grande también a través de Telecom, donde nos ven en 11 departamentos diferentes. O sea, esa es una ventaja que tenemos ahora. Pero Oscarito, aprovechando, tú te viniste pequeño de allá de Chiquimula, aquí se abrieron puertas en muchas cosas, no solo a tus papás, sino que también en preparación, en estudios. Entraste ahí sí que naciste en el Colegio San José de los Infantes y te graduaste de bachiller ahí, o sea que pasaste todo y luego pues ya brincaste a la Universidad Rafael Andívar, que también es católica, y ahí te graduaste de doctor, ¿verdad? Entonces me gustaría ese proceso desde chiquito hasta ahora, y que yo sé que tú sigues con esos principios, que te has preparado, que has leído, que cuando estabas en el Infantes te bebiste una biblioteca ahí, pero ¿qué te ha dejado todo eso? Bueno, tú lo has dicho, yo me he preparado bastante en instituciones netamente religiosas, una perteneciente a la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, diocesana, y ahora en la Universidad Rafael Andívar, a la Compañía de Jesús. Bueno, yo resumiría toda mi experiencia, todos estos años de estudio, bueno, en una frase muy bonita que es: en todo amar y servir. Realmente los valores cristianos que se fortalecen en este tipo de instituciones, y no solamente pues en el Colegio de Infantes, que al final es el colegio pues más antiguo de toda Centroamérica, ¿no? Sino en una institución como la Universidad Rafael Andívar, y estoy seguro que en la mayoría de instituciones que tienen estos principios cristianos, estos principios católicos, tanto en Chiquimula, que hay varias, aquí en el departamento de Guatemala que tenemos mucho, todo se resume en eso, en el servicio, en todo amar y servir, en cómo servir al prójimo, en cómo transmitir nuestra fe. Y en este sentido, bueno, nuevamente con el avivamiento que estamos hablando, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué me deja o qué es lo que transmite
este tipo de instituciones realmente siempre va a ser el amor al prójimo y siempre con nuestro claro ejemplo que es el servicio en Jesucristo. Bien, lamentablemente el tiempo aquí se nos acorta y nos vamos a tener que despedir. Me encantaría, en realidad más adelante, grabar un programa entero contigo, ¿verdad? Ahí sí que valga la humildad, porque no es así, pero Oscarito tiene mucho conocimiento y entonces me gusta explotarlo un poquito a él. Así que, pero para mí en esta tarde pues ha sido un gusto haber estado con ustedes, queridos hermanos, queridos amigos televidentes, en estar una vez en este programa Luz de Cristo. Nos miramos en una próxima oportunidad y dejo la oportunidad a Oscarito para que se despida de ustedes también. Nuevamente, muchas gracias, Evo, por esta oportunidad, por haber estado aquí en este programa Luz de Cristo, que lo conozco desde hace muchos años. Así que, hermanos, como siempre, un placer haber llegado a sus hogares, haber platicado con ustedes el día de hoy. Y me despido, pues, nuevamente con estas frases, ¿verdad? Y también con una frase de la parroquia Chiquimula que siempre la dicen al inicio. Un saludo de paz y bien a cada uno de ustedes y en todo amar y servir. Hasta luego. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un gran
certeza en el Señor.